ask me no questions and I'll tell you no lies. A pesar de su rechazo, su compañero de reparto Clark Gable la apoyó profesionalmente y amenazó con faltar al estreno de su película si no la incluían. Comenzaron a circular rumores sobre su estrecha relación, pero ¿quién podía saber la verdad? Investiguemos y descubramos. Por primera vez se concedió un Oscar a una afroamericana, Hattie McDaniel. La grave discriminación racial fue un problema constante para ella durante toda su vida profesional. Los primeros años y el viaje a la fama de Hattie. Una vez aclarado esto, examinemos los años de formación de Hattie y cómo dieron forma a la mujer en la que se convertiría. Hattie pasó sus años de formación en Denver, Colorado, a pesar de haber nacido en Wichita el 10 de junio de 1893. Henry McDaniel era un antiguo esclavo de ascendencia africana y soldado en la Guerra Civil. Susan Holbert, su madre, era la menor de 3 hijas. Cuando Hattie tenía 6 años, decidió que quería ser actriz. Sabía que podía mover los pies al ritmo de la música. Recordaba cómo, en ocasiones, mi madre me ofrecía un penique para que lo dejara. Su familia ya había soportado una serie de desgracias antes del nacimiento de Hattie. Después de dar a luz a 13 hijos, Susan solo consiguió mantener con vida a 7 de ellos, incluida Hattie. Su lucha por la existencia era interminable debido a la extrema pobreza de la familia, y al hecho de que la recién nacida Hattie tenía un peso muy bajo al nacer, poco más de 1 kilo. A pesar de las difíciles circunstancias, Hattie dio muestras de su brillantez. Aunque su familia fue su primer público, su talento innato para el canto y el baile pronto se ganó al resto. Hattie tomó una decisión en 1914, el año en que estalló la Primera Guerra Mundial que cambiaría su vida y sentaría las bases de su posterior ascenso a la fama. Se inició en el mundo del espectáculo trabajando para la Carnival Company de su hermano Otis McDaniel. Después, de forma impulsiva, formó con su hermana la compañía de juglares McDaniel Sisters. En este punto de su carrera, la notable presencia escénica de Hattie y su capacidad para llamar la atención ya estaban tomando forma. Tenía una aptitud excepcional para la interpretación, a la vez grácil y poderosa, y la aprovechaba a la perfección. Tengo curiosidad por saber el origen del broche de oro. ¿Se refiere a esta tentadora pieza de joyería? Sí, entiendo. ¿De dónde la sacó? Lo siento, pero fue un regalo. Con el tiempo, desarrolló un personaje que se asemejaría a su icónico papel de Mammy en Lo que el viento se llevó. Tras años de montar sus propios espectáculos de juglares, su personaje fue tomando forma. Sin embargo, antes de llegar a lo más alto, Hattie tuvo que soportar un largo periodo de duras condiciones. Cuando su hermano Otis murió repentinamente en 1916, su conjunto quebró, y a ella se le rompió el corazón. Tuvo que conformarse con pequeños papeles secundarios e incluso probó suerte en la radio. De hecho, puede que fuera la primera mujer afroamericana en actuar en la radio en Denver con la orquesta del profesor George Morrison. Su corazón estaba destrozado. A pesar de haber tenido una carrera estelar hasta el crack bursátil de 1929, su buena fortuna en el mundo del espectáculo se truncó abruptamente. Cuando la gira Showboat de Florence Ziegfeld se quedó sin dinero y tuvo que despedir a la mayoría de los artistas, ella se quedó tirada en Milwaukee, sin ningún sitio al que ir ni medios para mantenerse. Ni siquiera tenía cubierto el coste de un billete de autobús para volver a su casa. Como estaba en tal aprieto y necesitaba dinero, Hattie decidió tragarse su orgullo y trabajar como encargada de los baños en el club nocturno Club Madrid. Aunque no era un sueldo llamativo, no dejaba de ser un salario. Otra forma de verlo es que demuestra lo decidida que estaba a forjarse su propio camino en la vida. Mientras atendía nerviosamente las cabinas, Hattie esperaba ansiosa su oportunidad de brillar. Para ellos, todo está orquestado por el destino. Después de que los demás cantantes se marcharan temprano aquella fatídica noche, el club aún necesitaba un artista más para redondear el inolvidable espectáculo. Ante un público alborotado, Hattie cantó el blues de St. Louis mientras sus colegas la aclamaban. Aprovechó la oportunidad cuando la vio.
Sin reconocerlo, su supervisor le hizo una oferta de trabajo instantánea para el puesto, lo que marcó el inicio de su alocado ascenso al estrellato. Sin embargo, esta vez, Hattie estaba preparada para la Gran Depresión, que provocó la quiebra de varios negocios, entre ellos el Club Madrid, pero Hattie estaba preparada para esta. Habiendo aprendido de sus errores, recogió sus posesiones, se subió a un autobús y se dirigió a Hollywood. Es libre de devolverlo todo a la cocina. Comprar no será esencial para mí. Y para ti también. Muy bien, no hay problema. Vas a comer hasta el último pedazo de esto. Sabía que tendría que actuar irracionalmente para lograr sus ambiciones, pero estaba segura de que su talento era necesario para la floreciente industria cinematográfica. Sin embargo, la dura realidad de la situación se hizo patente de inmediato para Hattie a su llegada a Los Ángeles. Todo el mundo le hizo saber que era de origen afroamericano. Se hizo conocida por sus papeles de criadas descaradas, el más famoso de los cuales fue su programa de radio Hi Hat Hattie. El hecho de que la paga por estos compromisos fuera tan pésima que apenas cubría sus gastos, añadía el insulto a la injuria. Para asegurar su propia existencia, Hattie aceptó un puesto como criada real trabajando en segundo plano. Fue un acontecimiento difícil y embarazoso, pero fue el trampolín hacia su avance y su éxito. Pasara lo que pasara, no se rendiría. Afirma que siempre quise exhibirme para que el mundo la viera. Era todo un personaje. Su siguiente afirmación fue, por supuesto, siempre actúo porque sí. Creo que la culpa la tiene mi personalidad de llamona. Hollywood era un hervidero de actividad en 1937 cuando David O. Selznick anunció la convocatoria de casting para su siguiente obra maestra, Lo que el viento se llevó. Dejar claras nuestras intenciones. Es un tema delicado. El conflicto persiste a un nivel sin precedentes. Todas las cosas divertidas que ocurren en esta parte están siendo arruinadas por esta basura de guerra. Y estoy tan aburrido que podría gritar. Entre las damas blancas, el papel más codiciado pertenecía a Scarlett O'Hara. Todo hombre blanco deseaba secretamente ser Rhett Butler y toda mujer negra deseaba secretamente ser Mammy, la doncella de la dama. Muchos talentos competían por estos puestos. Debido al alto nivel de competencia, Hattie se enfrentó a la criada personal de Roosevelt, Elizabeth McDuffie, que había sido ascendida al puesto por la primera dama Eleanor. Sin embargo, Hattie no era de las que se echaban atrás fácilmente. Tenía que intentarlo de verdad. A pesar de las abrumadoras probabilidades, tenía algunos trucos ocultos que podrían cambiar las tornas. A lo largo de su dilatada carrera en el mundo del espectáculo, Hattie había construido una sólida red de contactos. En un momento crítico, estos amigos la ayudaron. Algunos creen que el director de casting oyó hablar de ella a través de Clark Gable, que ya había sido elegido para el papel de Rhett Butler. Otros dicen que Sam, el hermano de Hattie, se puso en contacto con Bing Crosby para convencer a Selznick de que hiciera lo mejor para Hattie. Ella intentaba tirar de todas las cuerdas que encontraba. El tiempo era esencial. La audición de Hattie es uno de los momentos más emblemáticos y conocidos de todo el proceso. Entró en la sala vestida con su atuendo real de criada para hacer una declaración audaz. Podían ver que este papel era su destino. Este atrevido empeño conmovió a los directores de casting, que finalmente confirmaron el acuerdo. Había conseguido el papel de Mammy, que había recibido críticas muy favorables. ¿No es cierto? No es motivo de celebración. Debo admitir que estaba equivocada. Poco sabía Hattie que esta era la primera de muchas dificultades que encontraría. Al ser elegida para el papel protagonista de Lo que el viento se llevó, el sueño de McDaniel se hizo realidad. Estaba entusiasmada con esta oportunidad, ya que era su primera gran oportunidad. Acababa de entrar en la élite de Hollywood cuando consiguió el trabajo. El debate en torno al papel de Mammy, en cuanto Hattie se calzó sus nuevos y relucientes zapatos, se dio cuenta de la cruda realidad. El hecho de que pareciera que solo aceptaba puestos de servicio enfureció a un amplio sector de la comunidad negra, en particular a los activistas negros. Los que vivían bajo su mandato la consideraban una traidora. En su apogeo, desató una tormenta de críticas por la imagen que encarnaba.
Inesperadamente, este desacuerdo tuvo un profundo impacto en la vida de Hattie. A pesar de las connotaciones opresivas del personaje, siguió siendo sinónimo de Mammy durante el resto de su carrera. Para ella, este fue el primer y crucial acontecimiento. En segundo lugar, los activistas negros empezaron a desconfiar de ella porque pensaban que no estaba haciendo lo suficiente para demostrar que los afroamericanos podían tener éxito en otros campos aparte del servicio doméstico y de comidas. Decían que lo único que hacía era difundir la idea de que los afrodescendientes estarían siempre esclavizados. Puedo ser criada por $1 a la semana, o puedo hacer de criada por $700 a la semana. Hattie tenía una respuesta práctica a las críticas, y la expresó a pesar del rechazo que encontró. Aunque su razonamiento era totalmente razonable desde el punto de vista económico, las críticas que recibió fueron bastante hirientes. Para Hattie debió de ser todo un reto enfrentarse a la desaprobación de su propia comunidad mientras seguía esforzándose por avanzar en su carrera en un campo que la frenaba. Cuando uno se da cuenta de que las únicas personas en las que podían confiar los residentes negros de Hollywood eran otros residentes negros de Hollywood, esto se hace aún más evidente. Presumiblemente, ella estará presente. Me desconcierta su entrada y no sé por qué está aquí. Realmente te caigo mal. Mammy, ¿no es cierto que ahora no estás de acuerdo conmigo? En realidad, eso no es cierto. Sinceramente, no estoy segura. Algo muy significativo le sucedió al productor de Lo que el viento se llevó, David O. Selznick, justo después de que terminara la producción de las escenas finales de la película. Sin embargo, lo que realmente se le quedó grabado no fue la opulencia de la película ni el reparto de lujo, sino la impresionante interpretación de Hattie McDaniel como Mammy. Clark Gable y Vivien Leigh, que interpretaban los papeles principales, quedaron eclipsados por su fascinante interpretación. Hattie fue informada de esto por Selznick. Savannah podría encajar mejor para ti. Ya no puedes permitirte meterte en problemas en Atlanta. ¿Podría especificar la naturaleza del asunto que menciona? Pensé que eras consciente de la cuestión que estaba planteando. ¿No? Estaba mencionando específicamente al señor Ashton Wilk. Los cumplidos que recibió Hattie eran un testamento de su genio, pero también insinuaban las dificultades a las que se enfrentaría en el futuro. Había que superar un enorme obstáculo antes de que el estreno de la película en Atlanta pudiera seguir adelante. El estado de Georgia no quería que ninguno de los actores negros que aparecían en la película asistiera a la gala debido a las estrictas leyes de segregación. El estudio no respaldó los intentos de Selznick de conseguir un arreglo exclusivo para Hattie, a pesar de sus esfuerzos. En todos los sitios había racistas encubiertos. A pesar de este contratiempo, Hattie contaba con uno de sus más fervientes partidarios en la industria, el actor protagonista Clark Gable. Gable se planteó saltarse el estreno en cuanto se enteró de que Hattie no podría asistir. Se dice que Hattie tuvo que persuadirle para que se marchara, ya que no quería empeorar las cosas ni atraer más atención negativa hacia ella. Sin embargo, el hecho de que Hattie se saltara el estreno no pasó desapercibido. La autora de Lo que el viento se llevó, Margaret Mitchell, envió una emotiva nota a Hattie. Mitchell lamentaba en el telegrama que Hattie no hubiera podido ver la ovación y los elogios que su actuación merecía. Sin embargo, no todo es terrible. Hattie tuvo su oportunidad de brillar, aunque su estreno en Atlanta fuera menos animado de lo previsto. Estuvo presente en el estreno de la película en Hollywood el 28 de diciembre de 1939. Esta vez, su rostro estaba en primer plano en la presentación, y por fin pudo enorgullecerse de todo el duro trabajo que le había costado ganar este premio. Identificarse con su profesión se había convertido en una bendición y una carga. Esta tragedia cambió la trayectoria de la historia negra y sirvió para subrayar continuamente que era una mujer de color antes que un ser humano. Ganar el primer Oscar para un actor negro. Las cosas empiezan a mejorar en la historia en este punto. Cuando se estrenó Lo que el viento se llevó, Hattie McDaniel fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto. Hizo historia al ser la primera persona de origen africano nominada a un Oscar. Avancemos hasta la noche de los Oscar de 1940.
Hattie parecía la cenicienta de la vida real cuando entró en el escenario. Las gardenias adornaban su pelo y llevaba un vestido exquisito digno de una reina. Todos los presentes quedaron atónitos ante su mera presencia. Había llegado el momento crucial. Para la categoría de Mejor Actriz de Reparto, este es el anuncio que se hizo. ¿A quién llamaron por teléfono? Hola, soy Hattie McDaniel. Cuando Hattie McDaniel ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 1939, fui yo quien le entregó el trofeo. Ser la primera actriz negra en conseguir un Oscar fue un logro monumental para ella. Imagínense por un segundo el torbellino de emociones que se arremolinaba a su alrededor mientras permanecía allí de pie, con lágrimas cayéndole por la cara, intentando expresar su gratitud mediante un apasionado discurso. Fue abrumador y debió de ser una combinación de alegría y conmoción. Sin embargo, no nos dejemos llevar por la alegría de su histórica victoria. Primero debemos abordar la trágica verdad de aquella noche. En Coconut Grove, donde se celebró el evento, había una estricta prohibición de entrada a los negros. Cedieron a la petición de Hattie, ya que querían ayudarla. Una vez dentro, el racismo no cesó. Separaron el salón de baile, por lo que Hattie tuvo que sentarse aparte de sus colegas, que se distraían con facilidad. En la mesa en la que se sentó, solo había una persona presente, su agente caucásico. Aún más atroz es el hecho de que ni siquiera pudo entrar en el teatro hasta justo antes de que se anunciara su categoría. La única forma de hacerla entrar era que alguien la acompañara hasta el exterior. Ni siquiera podía sentarse en la zona principal del edificio. Nadie tenía la oportunidad de apreciar sus hermosas gardenias como debía, y era algo en lo que pensaba a menudo. Y si eso le parecía ya bastante malo, la vergüenza no terminaba después de la ceremonia. Los supuestos amigos de ella decidieron celebrar la fiesta posterior en un club con una política de no negros. En consecuencia, Hattie se quedó a la intemperie, en sentido figurado, con su nuevo y reluciente Oscar. A pesar de su enorme éxito como actriz, en su vida real tuvo que librar una dura batalla contra la intolerancia y los prejuicios. Aunque fue un logro sin precedentes, el Oscar de Hattie fue un recordatorio aleccionador del racismo generalizado de la época. Ella no se desanimó, aunque sus compañeros le destrozaran el corazón. Sin embargo, la segregación era solo el principio de las pruebas. Hattie McDaniel dio un paso valiente en 1942 que marcaría el resto de su vida. Compró una preciosa casa de 17 habitaciones en el barrio de Sugar Hill, a menudo llamado el Beverly Hills Negro. Mientras tanto, los vecinos, en su mayoría blancos, despreciaron de inmediato su costosa adquisición. Como la demografía de su barrio está cambiando, han empezado a expresar su preocupación por el aumento del precio de las propiedades en la zona. Sus finanzas estaban en un estado precario. Famosa por su irresistible encanto y su implacable determinación, Hattie McDaniel no era de las que se rendían fácilmente. Reclutó a personas influyentes como Ethel Waters y Louise Beavers para que la ayudaran a enfrentarse a sus prejuiciosos vecinos. Cuando Hattie llevó a sus oponentes a los tribunales, hizo algo que los dejó boquiabiertos. Consiguió una victoria personal y una gran victoria en la lucha contra la segregación. Residencial cuando defendió con éxito su derecho a permanecer en el barrio de su elección. Su labor en los tribunales supuso un paso de gigante en la lucha para acabar con la discriminación generalizada en materia de vivienda en Estados Unidos. Su biógrafa, Jill Watts, afirma que la valiente postura de Hattie marcó el principio del fin de tales prácticas discriminatorias. Cuando ganó, no se trataba solo de una casa. Era una declaración de igualdad y una aplastante derrota de las políticas segregacionistas de la época. Durante todo ese tiempo, Hattie tuvo un verdadero amigo, el legendario Clark Gable, que siempre estuvo a su lado. A pesar de los persistentes prejuicios y dificultades a los que se enfrentaba, este amigo siempre estuvo a su lado. Se sintió solidaria y con fuerzas para perseverar gracias al apoyo inquebrantable de Gable mientras luchaba contra el racismo y la segregación. Era un símbolo del vínculo que habían formado como compañeros de trabajo en Lo que el viento se llevó,
un vínculo que había superado las tensiones raciales de la época. Un claro indicio de su conexión fue su amistad. Durante su estancia en Sugar Hill, la actriz Hattie mantuvo su carrera estelar en el cine y fuera de él. Los artistas y animadores afroamericanos encontraron refugio en su casa, donde podían reunirse y mostrar su talento sin temor a los prejuicios. Hattie creó su propia civilización. Además de servir como símbolo de sus logros, la casa de Hattie fue una fuente de creatividad e inspiración para muchos miembros de la comunidad negra. Mientras Hattie navegaba por las complejidades de la fama y el racismo, sus acciones tuvieron consecuencias que fueron mucho más allá de sus propios logros. Se puede ver que influyó en la vida de muchas personas, ya que su nombre sigue sonando hoy en día en los círculos activistas. Su ejemplo inspiró a la gente a levantarse contra la injusticia y a luchar por el lugar que les correspondía en la sociedad. Su trabajo pionero tanto en la industria del entretenimiento como en el movimiento por los derechos civiles es un ejemplo inspirador del poder de una persona valiente para cambiar el mundo. Hazel McDaniel y Clark Gable aparecen en la película. Se empezó a especular sobre la profundidad de la relación entre Hattie, McDaniel y Clark Gable más allá de la de conocidos debido a la cercanía de su amistad. La cuestión está en la mente de todos. ¿De qué manera reflejaba su conexión la realidad? Bien, entonces, proporcionaré los detalles interesantes. Hattie estuvo acompañada por Clark Gable durante toda su lucha al enfrentarse a las brutales realidades de la discriminación. La camaradería que existía entre ellos se reflejaba tanto en los ánimos que él le daba, abiertamente como en los momentos íntimos y desenfadados que pasaban como compañeros de trabajo. Tras enterarse de que Hattie no podía ir al estreno de Lo que el viento se llevó debido a las leyes de segregación, Clark Gable amenazó con no ir como muestra de su compromiso con Hattie. Su carácter y el profundo vínculo que les unía se vieron reforzados por esta muestra de apoyo. Sus payasadas in situ demostraron su fuerte vínculo como amigos. El reparto y el equipo quedaron extasiados cuando Hattie se bebió un buen trago de brandy de verdad, ya que Gable lo había mezclado con té helado durante el rodaje. De todas las cosas que ocurrieron, esta es quizá la más digna de mención. Su relación perduró toda la vida. Aunque los entresijos de su vínculo son generalmente desconocidos en la actualidad, a pesar de las omnipresentes barreras raciales de su época, Gable y Hattie sentían verdadero aprecio por las habilidades del otro. Algo de esto es evidente. Clark Gable era un ardiente defensor del trato justo de Hattie en la industria, y alababa sus extraordinarias dotes interpretativas. Por el contrario, Hattie comprendía y valoraba plenamente los ánimos de Gable y su disposición a desafiar el statu quo. Su relación era prueba de sus fuertes personalidades y del respeto que se tenían mutuamente. En muchos sentidos, la compañía no estaba en absoluto preparada para mantener una relación que trascendía las fronteras étnicas. A pesar de los muchos prejuicios y presiones que invadían Hollywood y la sociedad en general, se consiguió. El movimiento por los derechos civiles aún no había arraigado en esta coyuntura, así que hay que tenerlo en cuenta. Mirar las cosas desde otro ángulo ayuda mucho. El amor en la vida de Hattie. La vida amorosa de Hattie McDaniel estuvo llena de dolor y tragedia debido a su tumultuoso pasado. A pesar de su excepcional talento y sus notables logros profesionales, su vida personal, especialmente en los asuntos del corazón, estuvo marcada por una serie de desgracias y relaciones rotas. Hattie empezó a trabajar siendo muy joven, y también tuvo escarceos amorosos desde muy joven. Se casó con Howard Hickman en 1911, a la tierna edad de 18 años. La desafortunada muerte de Hickman, el marido de Hattie, se produjo solo 4 años después de disolverse su matrimonio, dejándola como una joven viuda. Tras la muerte de su primer marido, Hattie pasó por mucho dolor, pero nunca renunció al amor. Se casó con George Langford en 1922 para poder empezar un nuevo capítulo en sus vidas. Su segundo matrimonio también terminó trágicamente cuando George murió repentinamente de un disparo, lo que supuso el giro más cruel de todos. Fue en esta época cuando la línea de trabajo de Hattie empezó a cobrar fuerza. Aunque en los años 30 Hattie se centraba en su carrera,
nunca dejó de desear encontrar el amor. En la década de 1940 conoció al agente inmobiliario James Lloyd Crawford, con la esperanza de formar una familia juntos. La pareja se casó en marzo de 1941. En 1945, se reveló el terrible secreto que Hattie había estado ocultando. Esperaban su primer hijo a los 51 años, cuando ella y James se casaron. Se puede entender la emoción. Hattie hizo muchos planes, como comprar cosas para el bebé y montar una guardería. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su intuición empezó a indicarle que algo no iba bien. Cuando pasaron muchas semanas sin noticias del bebé, los peores temores de Hattie se confirmaron. Había experimentado el extraño fenómeno conocido como falso embarazo, en el que una mujer tiene la sensación de estar embarazada cuando, en realidad, no hay ningún bebé desarrollándose en su interior. Toda su vida dio un vuelco. Hattie quedó tan devastada por el hecho que cayó en una profunda depresión y ni siquiera podía ver a su marido. La historia va más allá del hecho de que rompiera su relación con James y destrozara la habitación del bebé. Tras la desaparición del bebé, Hattie admitió en una declaración posterior que hubo otros factores que contribuyeron a su distanciamiento. La relación entre ellos se volvió difícil porque James no podía soportar el éxito de ella. A pesar del sufrimiento que sufría, se volcó en su trabajo y consiguió un papel en la exitosa radionovela Beulah. Todo es maravilloso. ¿Tus rodeos de zorro funcionan de verdad? ¿Tiene intención de hacerlo? Claro. Me aseguraré de hacerlo. Trágicamente, tuvo otro revés en su vida amorosa en 1949, cuando conoció al diseñador de interiores Larry Williams. Durante el verano, la pareja anudó rápidamente la boda. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, ella tenía una actuación de éxito. El dinero empezaba a llegar y un nuevo pretendiente estaba a su lado. Sin embargo, las cosas no tardaron en ir de mal en peor. 15 meses después de casarse, Hattie solicitó la disolución del matrimonio. Según sus declaraciones ante el tribunal, siempre estaban discutiendo y criticándose, y eso era solo el principio. Resultó que la ruptura fue brutal. Las acusaciones que empezaron a circular en Hollywood sobre los altercados físicos de la pareja tenían su origen en sus violentas peleas. Esto tuvo un efecto devastador en la salud mental de Hattie. Su hambre desapareció y perdió casi kilos en solo 2 semanas. Además de la pérdida de peso, Larry fue responsable de otras pérdidas. A pesar de que Larry estableció su propio negocio con éxito, seguía malversando los fondos de Hattie con regularidad. Se atrevió a pedirle que pagara la factura de un viaje a Europa que estaba organizando. Hattie, imperturbable, le ofreció $50 para comprar un billete de autobús a Europa, Pennsylvania, en tono socarrón. Su traslado estuvo plagado de dificultades. Larry persistió en pedir ayuda con sus finanzas. Además de insistir en una cuenta bancaria compartida, quería gestionar la carrera de Hattie. Hattie se dio cuenta de su treta y dejó claro que no delegaría la gestión de su dinero en un hombre. Antes de que el feminismo fuera realmente un movimiento social, esta mujer sabía lo que significaba. El conflicto llegó a un punto de ebullición cuando Larry intentó perjudicar la carrera de Hattie. En ese momento, ella estaba pasando por mucho dolor y sufrimiento, por lo que fue un momento difícil para ella. Durante el tiempo que pasaron juntos, Larry hizo todo lo posible por hundirla, sobre todo causándole problemas con su compañera de trabajo en Beulah. Para ello, avivó deliberadamente las tensiones entre ellos. Fue terrible. Por decirlo obvio, el hecho de que Hattie no pudiera dormir o concentrarse en sus líneas fue sacado a la luz por ella. Aunque Hattie salió 4 veces, nunca encontró marido. Es una pena que nunca se casara. No tuvo otra oportunidad de encontrar el amor después de su 4º encuentro. Puede que tuviera éxito en la industria del cine, pero su vida real fue una lucha constante contra fuerzas internas y externas, incluidos sus propios demonios. Con cada matrimonio nacían nuevas aspiraciones, pero le seguían decepciones más profundas. Pertenece a Ryan Murphy, Hollywood, una serie de Netflix. Explora el rumoreado romance entre Tallulah Bankhead y Hattie McDaniel, haciendo que parezcan entregadas la una a la otra. Mientras se acurrucan en la infame mansión de McDaniel,
Se las puede ver desmayadas la una por la otra. A medida que avanza la serie, el vínculo parece auténtico. Aunque los rumores sobre ellos han persistido durante años, sigue siendo difícil decir con seguridad cuándo o dónde comenzó el romance. Los problemas de salud y el fallecimiento de Hattie McDaniel. Hattie lo había pasado mal en todos los aspectos imaginables, pero especialmente en sus últimos años. A principios de la década de 1950, parecía estar viviendo un periodo de relativo éxito. Ahora que había alcanzado tanto éxito, se centraba en su serie de televisión Beulah. Este pequeño respiro resultó ser la calma antes de una tormenta muy devastadora. Hattie decidió consultar a un médico cuando empezó a sentirse mal mientras rodaba algunos episodios para la serie. La noticia del diagnóstico fue realmente perturbadora. La enfermedad que padecía era cáncer y, por desgracia, había poco tratamiento disponible. Hattie acabó rindiéndose a la enfermedad en 1952, después de luchar contra ella durante 59 años. Además, tenía un último deseo cuando se acercaba el final de su vida: que la difunta fuera enterrada en un ataúd blanco con un sudario blanco, adornada con gardenias blancas en el pelo y las manos, y enterrada bajo una cubierta de lo mismo. Esta petición puede parecer extraña, pero tenía un gran significado personal para Hattie. La noche de su entrega del Oscar, llevaba gardenias en el pelo y en la ropa. Fue un momento decisivo en su vida y deseaba que su significado perdurara mucho después de su muerte. Hubo una cosa que sus herederos no pudieron cambiar, por mucho que intentaran seguir sus deseos. Cuando falleció, Hattie pidió ser enterrada en el famoso cementerio Hollywood Forever. No pudo cumplir su último deseo debido a los prejuicios que imperaban en el cementerio por aquel entonces. En su lugar, se eligió el cementerio de Rosedale, su segunda opción como lugar de enterramiento, y allí fue enterrada. A pesar de su decepción por el resultado, se utilizaron gardenias para adornar su última morada, convirtiéndose en un símbolo de su gracia y elegancia. La placa del Oscar que Hattie dejó tras de sí fue recibida por la Universidad Howard, una universidad históricamente negra de la capital del país. Su objetivo mientras actuaba era inspirar a otros intérpretes negros para que siguieran sus pasos. Pero hubo problemas con su patrimonio. Su deuda con Hacienda fue el primer catalizador para que le embargaran el Oscar. La Universidad de Howard fue la afortunada receptora del premio, hasta que dejó de concederse en los años 60 o 70. La placa, que simboliza las continuas luchas y pérdidas a las que tuvo que hacer frente Hattie, incluso después de fallecer, sigue sin descubrirse a día de hoy. El hecho de que la placa del Oscar de Hattie siguiera siendo un misterio, incluso después de todos estos años, ensombreció su legado. El de octubre de 2023. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entregó una nueva placa a la Facultad de Bellas Artes Chadwick Boseman de la Universidad Howard. El objetivo de este acto era honrar su memoria y su legado. El acto, titulado Hattie's Come Home, Hattie ha vuelto a casa, fue un emotivo homenaje a la vida y la carrera de la artista y un reconocimiento largamente esperado. Cuando la salud de Hattie empezó a deteriorarse a principios de los años 50, fue una noticia devastadora para la industria del espectáculo. Fue una pionera que rompió barreras y estableció nuevos estándares para los actores negros en Hollywood. A pesar de estar enferma, Hattie trabajó todo lo que pudo, demostrando su inquebrantable compromiso con su trabajo y su valentía en tiempos difíciles. Las gardenias que Hattie había enviado para su funeral eran algo más que flores. Eran un símbolo de su vida. Su belleza y elegancia reflejaban su fuerza y determinación. Estas flores eran un recuerdo del increíble viaje que había hecho. Habían estado en su pelo la noche en que hizo historia. Realmente quería ser recordada por sus logros y su elegancia. Y su último llamamiento fue una profunda expresión de ese deseo. Una risita de despedida. Como última floridura que ejemplificaba su inquebrantable energía, Hattie McDaniel no pudo evitar despedirse del mundo con una risita, incluso después de haber fallecido. Los prejuicios raciales y las escasas oportunidades para los músicos de ascendencia africana fueron obstáculos que tuvo que superar a lo largo de su carrera.
Persistió gracias a su inteligencia y determinación, y las generaciones posteriores a ella han podido construir sobre su legado. Su espíritu indomable se puso de manifiesto en su testamento. El matrimonio de Hattie y Larry Williams había sufrido muchos altibajos, con muchos problemas y discusiones sin resolver. Sorprendentemente, su testamento se convirtió en el último y simbólico capítulo de su viaje, reflejando el giro dramático que habían experimentado sus personajes en la pantalla. En lugar de dar a Larry una gran suma de dinero, le dejó solo $1, como recordatorio conmovedor y humorístico de lo tumultuoso que fue su amor. Esta suma aparentemente minúscula decía mucho de su vínculo. La muerte de Hattie McDaniels dejó vacíos los corazones de muchas personas. Era mucho más que una actriz. Desafiaba las expectativas y fue pionera en nuevas formas de hacer las cosas. Miles de sus amigos y admiradores se reunieron para presentar sus respetos, un testimonio de su amplia repercusión. La repercusión de su carrera va mucho más allá del mundo de Hollywood. Tanto dentro como fuera del escenario, Hattie McDaniels fue una leyenda de la comedia cuya influencia y humor resonaron mucho más allá de su última actuación. Tenía fama de cómica desternillante. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos verles en la próxima.